Somos Berenice Flores y Sebastián Iguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo, tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Bienvenidos al episodio número 44 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Carla Jiménez, Head Commercial and PR de Propeller, plataforma de fondeo colectivo que acerca a inversionistas como tú a convertirse en socios de empresas emergentes. Hablaremos con Carla sobre cómo ha cambiado la forma de generar dinero en los negocios, las ventajas del crowdfunding tanto para inversionistas como para emprendedores y cómo el trabajar en startups o scale-ups te forja profesionalmente. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Iguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy aquí con Carla Jiménez, directora comercial y de Relaciones Públicas de Propeller. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Sebas, muy bien. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Los que han ido a nuestros eventos seguramente ubican a Carla porque ya le hemos tenido dando vueltas por todos y cada uno de ellos. Y todos los que la conocen pues saben que Carla es muy buena en su labor de seleccionar buenas startups y ayudarlas a que lleguen a otros niveles. Pero para los que no estén tan familiarizados con lo que hacen en Propeller, Carla, no sé si nos puedes contar un poquito más. Claro que sí, Sebas, mi tema favorito. Propeller es una plataforma de equity crowdfunding o fondo colectivo de capital, que lo que hacemos es justamente ser un punto de reunión entre inversionistas y empresas que quieren buscar capital. Entonces, lo que hacemos es, nosotros buscamos, analizamos, evaluamos a las empresas. Son empresas que no son startups como tal, no son unas empresas que están en una etapa inicial. Estas, nosotros nos gusta llamarles scale-ups, son empresas que ya tienen una curva de aprendizaje bien pasada, están en una etapa de consolidación y de escalabilidad. Entonces, eso nos permite a nosotros poderle ofrecer a los inversionistas empresas con un riesgo mitigado, ¿no? O sea, no son empresas que empiezan como proyectos o están en sus primeras ventas, sino que ya llevan bastante tiempo, pues la verdad es que rompiéndola en su sector o en su industria. Y por otro lado, nosotros lo que hacemos es crear un portafolio de inversionistas en donde cualquier persona desde 10,000 pesos puede invertir en nuestras empresas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que nos gusta llamarle que democratizamos las inversiones, porque traemos inversiones que son muy interesantes y muy atractivas a alguien que probablemente no llene el capital que piden los fondos de inversión para invertir ahí, o que probablemente no invierten en casa de bolsa porque no tienen los conocimientos para hacerlo. Y aquí pues literalmente están invirtiendo en empresas que consumen, que son fans o que escuchan de ellas en medios de comunicación, en diferentes reportajes de empresas que están realmente siendo muy atractivas en México, etcétera. Entonces, pues sí se llega a poner como una inversión muchísimo más sencilla de captar, ¿no? Oye, Carla, y por ejemplo, ya nos dejaste claro por qué como inversionista, como individuo que usa la plataforma, hace mucho sentido usar Propeller y plataformas similares, porque pues, como tú dices, se democratiza el tema. A lo mejor no tengo el dinero para ser un ángel inversionista tradicional o un fondo de inversión, pero sí tengo un monto más chico para poder mover ese dinero. Pero como emprendedor, ¿cuáles son los beneficios que tiene entrar a una plataforma de crowdfunding a diferencia de entrar a un fondo de inversión o buscar un ángel inversionista? Pues mira, no te puedo decir que uno es mejor que otro, lo que sí te puedo decir es que son en diferentes etapas y también trae diferentes beneficios. En el tema de crowdfunding, uno de los beneficios es la rapidez con la que se levanta el capital. En Propeller, por ejemplo, nuestras campañas duran entre 20 y 25 días máximo. Entonces, ese es el momento en el que la empresa está reuniendo el capital que requiere
y el tiempo que le va a costar o le va a tomar levantarlo, ¿no? Entonces, pues eso, la realidad es que ni en ningún fondo, en ningún banco, en ningún lugar tienen una rapidez de este estilo, ¿no? Esa sería por una parte. Por otra, eh, pues seguramente tú y toda la gente que nos está escuchando sabe cuál es el poder de la comunidad, ¿no? Y eso es algo que nosotros ponemos muy, muy en alto en Propeller, porque una empresa que tiene fans de marca, que tiene consumidores, que tiene diferentes stakeholders que están alrededor de la empresa, realmente esta es la forma en la que pueden ser parte de la empresa de la que les gusta, ¿no? Entonces, nosotros decimos que se vuelven embajadores de marca orgánicos, porque pues claro, yo te pongo mi dinero, pero también quiero que la empresa crezca, ¿no? Entonces también si necesitas mis recursos, muy probablemente te los voy a poner para que tu empresa crezca y mi empresa, ¿no? Ahora que invertí. Entonces, ese poder de comunidad es algo increíble, es un network effect que se hace padrísimo y que realmente podemos ver cambios y realmente podemos ver cómo una empresa puede llegar a alcanzar diferentes proyectos nada más por la ayuda de la comunidad de sus inversionistas. Entonces, esa sería la segunda. Y la tercera es que dentro de Propeller nosotros nos volvemos asesores financieros de estas empresas. Entonces, muchas veces los emprendedores son unos buenazos en lo que hacen y traen a la empresa a tope, pero pues cuando llega el momento en levantar capital, muchos de los emprendedores se distraen de la operación y se distraen de lo que realmente saben hacer por levantar capital, ¿no? Entonces, justamente apalancándonos del expertise que tenemos, lo que quisimos hacer fue decirle a los emprendedores, a ver, cálmense, no pasa nada, nosotros sabemos hacerlo, nosotros tenemos los contactos, somos financieros, entonces no solamente les decimos, bueno, usa nuestra plataforma y ya, ¿no? No, nosotros realmente nos convertimos en asesores financieros y en un apoyo financiero de ellos, en el que los vamos guiando en qué momento es correcto levantar, cuánto monto es correcto levantar, qué tipo de deal o de oferta de inversión hay que darle a los inversionistas, etcétera. Entonces, pues eso, la realidad es que deja que el emprendedor se relaje un poco y pueda seguir operando su negocio sin la presión de tener que levantar capital por sus propios medios, ¿no? Que como bien sabes, ir a levantar capital con un fondo, pues probablemente te cuesta un año en lo que presentas a todos, hacen tu due diligence, cierras negociaciones, etcétera. Y pues aquí nosotros todo lo tenemos digitalizado, tenemos alianza con fondos, con ángeles inversionistas y con las personas de nuestro crowd para poder lograr el levantamiento de capital que requieren los emprendedores. Perfecto. Oye, Carla, al principio nos mencionaste, digamos que las necesidades de las empresas para estar en Propeller, es decir, lo que tienen que ser scale-ups, tienen que llevar un rato consolidados, un modelo, etcétera. ¿Cuáles son las características que ustedes buscan en los emprendedores como tal? Pues mira, nosotros buscamos empresas que lleven más de 3 años en el mercado. Para nosotros eso es muy importante porque, como te digo, ya cruzaron esa curva de aprendizaje que lamentablemente muchas empresas no logran cruzar. Buscamos un monto mínimo de 7 millones de pesos en ventas anuales. Nos fijamos muchísimo en el management, en que realmente tenga la capacidad, el expertise o que tengan un equipo que logren estos factores. Obviamente que esté financieramente sana. Tuvimos al principio del lanzamiento de Propeller y de iniciar con Propeller, tuvimos un tema que era un paradigma que tuvimos que romper y tuvimos que luchar contra eso porque la gente creía que una empresa levantaba capital porque estaba quebrando, cosa que es completamente mentira, ¿no? En algunos casos pues podrá ser, pero en nuestros casos es todo lo contrario, están creciendo tan rápido y están creciendo tanto que requieren capital para poder pues hacerle frente a este crecimiento, ¿no? Entonces son empresas pues que a lo mejor con 5 o 6 millones que levanten con una cantidad importante de inversionistas puede realmente hacerlos pasar al siguiente nivel. Entonces, sí buscamos que estén financieramente sanas. Hay muchas empresas que nos dicen, no, bueno, pues si tuviera esos números, pues no estaría buscando capital. Pues probablemente están en otra forma de hacer negocios más tradicional, ¿no? La que a lo mejor seguían mis papás o negocios más tradicionales en el que
pues todo lo hacen con su dinero, buscan sus propios crecimientos con su flujo, etcétera. Pero este tipo de empresas, las que tenemos hoy en día y la forma de hacer negocios hoy en día, definitivamente requieren mucho más capital. Eh, Muchas de nuestras empresas son capital intensive. Esto quiere decir que crecen por segundo y cada segundo requieren mayor capital. Entonces, definitivamente tienen que estar sanas para poder soportar todo esto, ¿no? Yo creo que esas como que serían las tres básicas. Obviamente buscamos apoyar mucho empresas sociales, ambientales o con alto impacto, porque creemos que ahí está el futuro también, ¿no? Entonces, tener eso es un plus. Oye, Carla, y está muy chistoso lo que dices del paradigma que estaban peleando, porque yo me acuerdo cuando se empezó a popularizar todo este término del levantamiento de capital, de las distintas formas que se hacen, a mí me preguntaban mucho de, oye, pero ¿por qué alguien levantaría capital si, pues, si en teoría te tiene que estar yendo bien, ¿no? Y tienes que crecer con las utilidades de las empresas. Y yo, la forma más básica de explicarlo será que a veces era tanto el éxito, tanta la demanda que el mismo recurso que tenían no abastecía y que estaban dejando más dinero sobre la mesa del que se llevaban. ¿Tú crees que esa sería como que la base del mensaje de por qué es importante en algún momento de la empresa levantar capital? Mira, ahí te va lo que yo pienso. Pienso dos cosas muy importantes. La primera es que había un modelo tradicional de hacer negocios, que es el que les tocó a nuestros papás y nos lo enseñaron, por lo menos a mí, no sé, tú, Sebas, cuántos años tienes, pero a mí me lo 28. enseñaron en la universidad y era justamente hacer tu business plan, saber cuánto dinero necesitas levantar, hacer tu producto completamente perfecto para el momento en el que vayas a salir al mercado, etcétera, ¿no? Y entonces te tardabas más en rellenar millones y millones de hojas, que según nosotros, mientras más hojas del business plan, mejor, a pues realmente enfocarte en salir al mercado y probarlo, ¿no? Entonces hoy en día, pues que también me di cuenta que yo estaba educada pues un poco ya en una forma obsoleta o que ya se estaba quedando atrás, justamente me metí a una maestría que se llama Master in Business Innovation y es la que estoy cruzando y justamente habla de cómo se va a romper también ese paradigma de cómo hacer negocios, ¿no? Y obviamente el tema de la lana está involucrada ahí. Entonces, lo que tú necesitas primero es tener un mínimo viable product. ¿Qué es esto? O sea, justamente el producto que con lo básico puede salir al mercado. ¿Y cuál es el punto de esto? Es escuchar a la gente, ¿no? Y escuchar qué opinan de tu producto, si les gustó, si no les gustó, si, o sea, cualquier cosa, cualquier insight, y entonces regresar, pivotear o mejorarlo o ajustarlo, etcétera, volver a salir al mercado, volver a escuchar a la gente, regresar, hacer ajustes, etcétera. Entonces, viendo esto de cómo es diferente la forma de hacer negocios, pues al principio obviamente necesitabas levantar capital para poder armar tu super mega producto o tu super mega servicio. Hoy en día es todo lo contrario. Quien hace eso, pues realmente está haciéndolo de una forma muy antigua y tradicional que ya no se debe de hacer así, ¿no? Entonces, pues por lo mismo, deberías requerir el menos capital posible, ¿no? Porque justamente dicen el menos tiempo posible y el menos capital posible. Entonces, pues ahí, desde ahí empieza a cambiar el tema del dinero. Ahora, eh, para todos los que no somos financieros, ni economistas, ni nada que tenga que ver con matemáticas, es muy complicado realmente aceptar que nuestro dinero es el dinero más caro. O sea, tú puedes pasar toda una vida ahorrando y tener, o no sé, por ejemplo, yo que llevo 10 años trabajando, tener una lanita ahorrada. Y entonces salir y decir, perfecto, pues tengo mi lanita ahorrada, la voy a ir a poner a trabajar en un proyecto que yo quiera. Sí, pero a mí me costó 10 años levantar esa lana. Entonces, si voy y la arriesgo y el negocio no jala, pues es el dinero más caro que a mí me tocó arriesgar. En cambio, si haces tu idea, si haces un plan de levantamiento de capital, si traes a algunos inversionistas, traes un Friends and Family primero, luego te vas por un tema de crowdfunding, empieza a crecer tu negocio, le empiezas a meter diferentes fondos, pues mucha gente todavía cree que ceder parte de su empresa es algo muy malo. Cuando al contrario, mientras tu empresa más le metan lana, tu empresa más adquiere valor. Entonces tu empresa va creciendo más, además de que tienes mucho más recursos que lo que yo podría tener en 10 años de ahorro contra
inversionistas ángeles que se dedican a esto, ¿no? Entonces, definitivamente hay muchos factores para poder contestar tu pregunta. Es un tema pues de que estamos ahorita cambiando el paradigma y la forma de hacer los negocios está cambiando, pero sin duda alguna, ahorita una empresa que necesita capital y que ya tiene una curva de aprendizaje pasada, pues definitivamente, seguramente es para seguir creciendo y no para estar apagando fuegos. Hemos estado hablando mucho del tema financiero detrás de subirte a una plataforma de crowdfunding, que pues, hace sentido porque al final del día lo que quieres es levantar capital. Pero también hablemos de los beneficios que tiene como, digamos que relaciones públicas o publicidad gratis el estar en este tipo de plataformas. En tu experiencia, ¿cuál es el impacto de que se popularice el nombre de una marca una vez que se suman a una de sus plataformas? Pues mira, definitivamente es otro de los puntos importantes que al final lo reduje en el tema de crear una comunidad fuerte, pero no sé si te acuerdas, a lo mejor vas a querer quitar este ejemplo, pero antes, cuando yo estaba un poco más chica y como la generación de los 35, 40 años estaban de mi edad, 28, 30 años, empezaron a hacer muchísimos restaurantes y muchísimos bares y empezaban a vender puntos. Entonces, ¿qué quería decir esto? Ellos decían, a ver, yo voy a trabajar, yo no tengo ni un peso, pero voy a trabajar en abrir este restaurante, voy a encontrar la locación, voy a armar la corrida financiera, etcétera, y entonces voy a abrir mi restaurante. ¿Qué hacían? En primera de todo, hacían alianzas estratégicas. Iban con el arquitecto que necesitaban y le ofrecían un porcentaje de la empresa. Iban con el diseñador que necesitaban y le ofrecían un porcentaje de la empresa. Y luego, ya que tenía como a los básicos que necesitaban para armar su proyecto y su negocio, entonces sí salía y decía, ok, a todos mis amigos, a todos mis conocidos, a toda la gente amiga de conocidos, vamos a abrir un restaurante. ¿Quién se anima? Y yo tengo muchísimos amigos y muchísima gente cercana que le metió no a uno, no a dos, o sea, le metió a muchísimos restaurantes y a muchísimos bares y antros, que estas personas yo creo que sí lo pensaban muy bien, porque no solamente les vendían puntos para que pudieran ellos armar sus restaurantes, su bar, sino que lo hacían muy estratégicamente porque se lo ofrecían a puras personas populares o antes no existían influencers, pero se llamaban como socialites o no sé qué locura de esas. Entonces se lo ofrecían a ellos y ellos compraban puntos y ellos mismos llenaban los restaurantes, los antros, los bares. Entonces, si nos vamos desde ese ejemplo, que la realidad lo que hacían era un crowdfunding, que doy gracias a todos los cielos que ahora existen plataformas reguladas en donde lo puedes hacer para la protección tanto de la empresa como del inversionista, pero pues básicamente era eso. Entonces, si lo trasladas a un punto como el de ya una institución regulada como Propeller, pues obviamente tenemos muchísimo más exposure en medios, tenemos muchísimo más alcance en líderes de opinión, y eso pues obviamente va de la mano del tipo de empresas que subimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un Zoe Water, que Héctor es un influencer, que Zoe Water por sí sola habla muchísimo, que tiene una red de influencers alrededor. Ahora súmale que puede invitar a su comunidad a hacerse inversionista. Esto obviamente suena muchísimo en los medios también hacen mucho ruido sobre esto y pues al final se cumple nuestro propósito de Propeller, que es llegar a la mayor cantidad de gente posible diciéndole que puede entrar a invertir en este tipo de empresas y desde 10,000 pesos y que además no tiene que ser muy financiero porque pues está invirtiendo en una empresa, ¿no? O sea, de todas estas personas que invertían en restaurantes, en bares y en antros, estoy segura que no tenían ni idea de qué quería decir la corrida financiera y estoy todavía más segura que esas corridas financieras ni siquiera estaban validadas por un negocio financiero, ¿no? Entonces, pues bueno, claro que esto es algo que existe desde hace mucho, pero poderlo formalizar y poderlo institucionalizar, definitivamente es algo que hace muchísimo ruido allá afuera. Oye, Carla, y por ejemplo, pues, ahorita que tocaste el tema de la regulación, hace unos años hubo una controversial reforma fintech que justamente hizo esto que tú dices, que gracias a Dios reguló todo este tema para asegurarse que no cualquiera pudiera poner una empresa de este rubro.
y darle un poquito también de validez a los que lo estaban haciendo, tanto a los emprendedores como a los inversionistas de lo mismo. ¿Alguna opinión en particular de la reforma fintech? Pues mira, cuando Propeller empezó, no existía todavía una ley como tal, ¿no? Estaban estructurándola y obviamente no éramos una empresa tradicional, ¿no? Antes de ser Propeller éramos un family office que nos dedicábamos a manejar dinero de patrimonios y evaluábamos empresas públicas y privadas, se la vendíamos a bancos nacionales y extranjeros. Entonces ahí sí éramos un negocio, la verdad, bastante tradicional. Cuando nos migramos a esta parte fue por una sola cosa, que fue que queríamos eh, escalar, ¿no? O sea, con un negocio tradicional la realidad es que es muy difícil escalar. Tendrás a los clientes a los que les vendes, pero no puedes hacer una masa gigantesca de clientes, ¿no? Entonces Daniel Miraji, que es el director de Propeller y fundador, justamente empezó a pensar en todo esto y dijo, no, es que necesitamos ser escalables, la verdad, o sea, ya no estamos en una época pasada, si no cambiamos para acá y no escalamos, no vamos a trascender. Entonces, justamente fue cuando empezamos a planear toda esta parte de crowdfunding y era muy complicado porque en ese momento que no existía la ley, pues teníamos que estar apegándonos a 5 leyes diferentes para poder ver por dónde podíamos ir y por dónde no podíamos ir. Siempre estuvimos muy cercanos a la comisión y a la Conducef y a todas las entidades que estaban creando esta ley. Entonces siempre estuvimos pues al pendiente de los borradores que salían, etcétera, y eso nos dejó y nos permitió que en este momento que ya salió una ley, pues pudiéramos estar muy apegadas a esto. Ahora, el año pasado había cerca de 420 fintechs en el ecosistema o en el mapeo que hace Finovista. Eh, y este año, las fintechs que se tenían que regular, pues realmente extinguieron a las que no se regularon, porque realmente salía puesto que si eras una fintech que cumplía con los requisitos para regularse y no lo hacías, al día siguiente de la fecha límite de la regulación, tenías que presentar tu baja de la empresa, tu baja de actividades o poner cómo ibas a cambiar para dejar de ser una fintech, ¿no? Entonces, pues definitivamente eso quitó muchísima Potencia. o sea, sí, muchísima atención y muchísimos, a lo mejor, negocios que no estaban realmente metidos en esto, porque como dice Daniel, a nosotros nos sirve mucho la competencia, no somos una industria nueva que tenemos que crecer todos como gremio. Entonces, necesitamos que los fuertes se queden para que podamos crecer fuerte. Si tenemos alguno que de repente sale que hizo un fraude o otro que quebró, otro que hizo una mala práctica, pues eso nos afecta a nosotros como industria que estamos tratando de hacerlo muy bien, ¿no? Entonces, definitivamente quedarnos con los jugadores fuertes y los jugadores importantes, creo que es algo que va a apoyar muchísimo la industria y además tener una ley nos permite mucho como gremio ser más fuertes contra las autoridades, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues poderles decir, oiga, nosotros identificamos que esto puede mejorar, que esto puede cambiar, que esto podría ser mejor. Y eso, pues, estar reguladas todas y ir contra una misma cosa, creo que puede ser muy atractivo. Bien. Ahorita que tocaste el tema de los agentes y jugadores fuertes, que estoy de acuerdo, parte de la controversia con esta reforma fue justamente de ayuda a los jugadores fuertes, pero siguiendo la analogía de un deporte, ¿qué pasa con las jóvenes promesas, ¿no? ¿Qué pasa con los que quieren entrar a este sector y que cada vez lo ven más difícil? ¿Tú crees que sí es más difícil ahora entrar en este sector o si te haces todas las regulaciones como se debe, no debería ser tan difícil? A ver, por supuesto que es difícil porque ha sido una talacha, o sea, antes del COVID nos habíamos dedicado a la regulación al 100%. Entonces, por supuesto que es una talacha, por supuesto que no es fácil y claro que eleva las barreras de entrada a la industria, pero también creo que los que entren son porque realmente pueden aportar a la industria. Entonces, no hay ninguna ¿cómo se dice? No hay ninguna barrera para que alguien pueda poner su solicitud, más que el mismo esfuerzo que ellos hagan. O sea, si están dispuestos a regularse, pues sí, es una friega. Pero si lo haces y vas a trascender en esto, pues seguramente vas a terminar siendo una entidad fintech regulada
y que vas a aportar muchísimo al gremio. Oye, y hace rato tú mencionabas que antes se dedicaban a algo, no voy a decir totalmente diferente, pero diferente, y que justamente dándose cuenta de que los tiempos habían cambiado, se tuvieron que reinventar y acabaron haciendo lo que hacen ahora. Tú estuviste en ese proceso, por lo que entiendo, ¿no? De reinvención. ¿Qué tan difícil es tomar la decisión de, ¿sabes qué? O sea, lo hemos estado haciendo, nos está yendo bien, pero tenemos que reinventarnos, sobre todo porque en estos temas y en estos tiempos de COVID, muchos están justamente tomando ese tipo de decisiones. Pues sí, mira, Daniel, nuestro fundador, es una persona muy preparada, es una persona con muchísima visión y justamente poderse dar cuenta en qué se estaba quedando atorado y cómo podía no quedarse atorado y escalar, pues fue algo que sin duda alguna es lo que nos ha hecho estar aquí. Justamente cuando entramos en el momento de COVID, pues obviamente fue muy incierto para todos, ¿no? O sea, yo de repente decía, híjole, trabajo en una startup, a lo mejor es lo peor, ¿no? O sea, y no, y realmente eso es lo que te decía hace rato, depende muchísimo del management, de la capacidad de un buen líder y un buen director para decir, ok, tenemos que hacer estos cambios, tenemos que hacer estos ajustes, tenemos que reinventarnos de esta forma. En otros momentos que yo, por ejemplo, le admiro muchísimo a Daniel, es el tema de aguanta, cálmate, no pasa nada, siéntate, respira, salte un poquito del tren que va a toda velocidad, salte, velo pasar, ve que tú estás bien y vuélvete a subir, pero vuélvete a subir con un plan, ¿no? Entonces, eso la verdad es que eh, me ha hecho a mí, pues sí, aprender mucho. También él, pues es más grande que yo, pero también ha pasado otras crisis y lo que siempre dice es, siempre salimos adelante. Y una cosa que dice mi cuñado, que me encanta, es, las cosas tienden a salir bien. Entonces, calmémonos, respiremos, sí, por supuesto, pivoteemos, reinventémonos en lo que se necesita hacer, pero también una crisis trae muchísimas oportunidades y un emprendedor vive de las oportunidades. Entonces, si en esta crisis no le salen ideas, probablemente no es tan buen emprendedor, la verdad, porque sí es un requisito indispensable para hacerlo. Oye, y hablando un poquito más de los emprendedores con los que ustedes suelen trabajar, ¿ha habido algún emprendedor o alguna startup que justamente su historia haya conectado contigo? Que digas, híjole, me encanta contar su historia, me inspira mucho, cómo salir de la adversidad, etcétera. Ay, bueno, es que conocemos tantas historias. Pues mira, me gusta mucho la de Zoe Water. Eh, Zoe Water justamente nace por un tema de una enfermedad, ¿no? El fundador tuvo a su esposa pues, enferma y dice, quiero inventar algo que pueda ayudar a esta enfermedad, ¿no? A que o no se expanda o no se crea, ¿no? Entonces, él justamente empezó a ver que el agua alcalina ayudaba mucho al tema del cáncer, empezó en un garage a crearla. Obviamente estaba en otra etapa de ser emprendedor porque ¿quién va a meterse a competir contra la industria de agua, no? O sea, ¿quién lo iba a hacer? Y pues esta persona, Héctor, que la verdad también admiro mucho, pues lo hizo, dijo, ok, no tengo ni idea cómo vender agua, pero voy a intentarlo. Y entonces le hablaba a los jugadores de fútbol y les decía, oigan, pues tengo un agua que además te da mejor rendimiento y además te protege mucho más en la salud y no sé qué, te la voy a mandar. Y si te gusta, me ayudas a hacer una publicación. Y así creó una red de influencers gigante. Tiene una empresa muy grande, llena de pura gente talentosa que hoy ha posicionado el agua hasta donde ha llegado. Otra empresa que me encanta es una empresa fintech que se llama Swap. Y justamente cuando yo estaba pues empezando a hacer mis primeros pininos en el tema comercial de Propeller y empezando a buscar empresas, me topo con Swap y con Bruno Ramos, ¿no? Que es uno de los dos socios. Y entonces me acuerdo perfecto que estaba en una cabinita de radio, lo estaba entrevistando para poder sacar su historia. Y entonces justamente me dice, pues yo creé una wallet digital. Esto fue hace
yo creo que un poquito más de 3 años. Entonces, realmente no se escuchaba tanto de esto. O sea, fue hace 3 años, que es poquitito, pero todo lo que hemos crecido ha sido gigantesco como industria, ¿no? Como fintech. Entonces, yo me acuerdo que escuchaba y hasta en algunos momentos decía, no entiendo qué hace. O sea, no entiendo nada de lo que hace. Pero el punto es que me enseña la aplicación y me dice, mira, puedes mandar dinero por WhatsApp, no sé qué es más, pásame tu cuenta, te mando 10 pesos para que veas. Y yo, ¿cómo crees? Y ya, cuando de repente recibo el dinero en mi WhatsApp, digo, Bruno, o sea, ¿qué estudiaste? Dime qué hiciste, no sé qué. Y me dijo, no, pues yo estudié algo que no tenía que ver o no tenía tanto que ver. Me dice, no, pero yo como lo hice fue porque un día le dije a mi papá que tenía muchas ganas de aprender a hacer cosas como de programación y se puso a ver videos de YouTube y así empezó a crear su primer draft y su primer borrador de esa app que estaba sacando, ¿no? Obviamente todo lo que ha de haber aprendido de los 4 años para acá o 5 años que llevan para acá ha de ser máximo, ¿no? O sea, ha de ser gigantesco, pero tener esa espinita y meterse a YouTube y empezar a desarrollar una empresa que estoy segura que va a ser millonaria, nada más por simple curiosidad y simple amor propio a eso, híjole, se me hacen cosas padrísimas y se me hace una cualidad que los emprendedores deben de tener. Ahora ya hablamos de Propeller, del crowdfunding, de sus emprendedores, de sus inversionistas, todo. Quiero hablar ahora un poquito más de Carla Jiménez como tal. Carla, ¿cuál es tu origen secreto? ¿Cómo acabaste en Propeller? ¿Y qué ha hecho que te quedes tanto tiempo? Ok, mi origen secreto, ahí te va. Yo empecé trabajando en Casa Cuervo cuando tenía 20 años. Tenía ahí una espinita loca de trabajar. Entonces empecé a trabajar en tercer semestre y estuve de trainee dando vueltas por todas las áreas. Al final me quedé un poco más en relaciones públicas y la verdad es que me encantó. Yo desde siempre pues he sido social y he sido como extrovertida, entonces para mí era como muy claro que yo iba a hacer relaciones públicas en mi vida. ¿Sí? Luego me gané una beca para irme a estudiar a Australia, entonces renuncié de Cuervo, que era yo muy feliz ahí y además era la más chiquita de todo Cuervo, entonces bastante ¿Era la cuervito? aprendía, bastante aprendí ahí, pero me fui a Australia. Cuando regreso a Australia dije, bueno, pues obviamente regreso a Cuervo, ¿no? Pero no sé por qué algo como que me dijo, no, te vas a quedar ahí toda tu vida, mejor aprende otras cosas, no sé qué. Y dije, bueno, pues órale. Entonces regresé queriendo emprender y yo quería hacer como un estilo coworking cuando ni siquiera había escuchado esa palabra en toda mi vida. La empecé a hacer con un amigo que conocí en Australia, que por X o por Y nunca nos salió. Y entonces pues yo tenía un problemón con el tema eh, de un financiamiento que tenía en la universidad. Porque siempre fui muy buena en la escuela, tenía una beca muy importante en la universidad, pero cuando me fui a Australia me valió. Decidí conocer Oceanía entero y no tanto la escuela. Entonces, cuando regresé, pedí un crédito educativo porque me quitaron la beca y yo no me atreví a decirle a mis papás. Entonces, eso fue lo que me hizo dejar como de emprender y contratarme de nuevo en un banco, que empecé a trabajar en Scotiabank. Entré, la verdad, solamente por la relación que yo sabía hacer con los clientes, etcétera, porque yo financieramente no sabía nada más que las 4 clases que tomé en administración de empresas. Entonces entro, empiezo a ser justamente Relationship Manager en la banca comercial y empiezo a crecer, me empieza a ir bien, empiezo a ser muy buenos amigos, etcétera, pero yo decía, no, es que a mí el banco no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Para mí era demasiado burocrático, yo tenía un alma más emprendedora y más libre. Entonces un día me agarré los pantalones y dije, ya me voy de aquí. Entonces me voy y caigo en expansión. Y en expansión igual estoy como consultor de proyectos especiales, nos dedicamos a buscar patrocinios y hacer todos los eventos de las marcas, pero tampoco me gustó, no me gustó el ambiente y entonces me salí y estuve un mes, me acuerdo perfecto, un mes, en enero del 2017, perdida. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué
¿qué hago? Pues quiero ser emprendedora, pero quería ser emprendedora social, pero en ese momento no tenía dinero. Ya sabes, el tema de todos los emprendedores, pues a mí también me pasó. Entonces, ¿qué hice? Pues busqué algún amigo que me diera chamba de medio tiempo, porque yo quería ser emprendedora, seguir siendo emprendedora de mi negocio social. Y de repente me dice, órale, justo me caíste como anillo al dedo porque necesito a alguien que sea de PR, pero que sepa algo de finanzas. Entonces tú trabajando en el banco y pues siendo PR del resto de tu carrera, pues creo que caes como anillo al dedo y me presentan a Propeller. Y Propeller justamente estaba en esa reingeniería de la transición de lo que eran antes a lo que era el crowdfunding, empezando como a armar los pilares comerciales, todo, ¿no? Todo el negocio. Entonces entro, éramos 4 personas, Daniel, Majo, Santiago, un analista y yo, y los 4, pues ahí íbamos viendo para dónde, cómo hacerle, y hasta que me di cuenta que no, definitivamente no podía estar trabajando medio tiempo, definitivamente esto era algo que requería mi corazón entero, entonces decidí dejar mi emprendimiento para más adelante y me metí al 100% en Propeller. Y la verdad es que estos 3 años, un poquito más, casi 4 años que llevo armando y lanzando este proyecto junto con los demás del equipo, ha sido los mejores 4 años de mi vida. He aprendido y crecido y sí, y agarrado herramientas para mi vida futura, profesional, laboral, personal, que nunca en la vida se me van a quitar. Ese es mi secreto. Está muy padre. Tú que trabajaste en varios gigantes de la industria y ahora estás en una startup, bueno, en una scale-up, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que aprendes trabajando en este tipo de empresas que no aprendes en un gran corporativo? Pues mira, a mí me gustaría contestarte de los dos lados, ¿ok? Eh, porque probablemente si yo hubiera empezado en una startup, sería muchísimo más proactiva, tendría muchas, o sea, yo veo a los niños que trabajan con nosotros que tienen 22, 23 años, que realmente desarrollan una capacidad pues de todo, de hacer, de crear, de ser, como te digo, proactivos. O sea, realmente la palabra proactiva, ¿no? No es como que llegas al banco y dices, yo soy súper proactivo. No manches, no puedes hacer nada, tienes que seguir exactamente los procesos que hay en el banco. O sea, no puedes ser proactivo. Aquí sí puedes ser proactivo. Pero traer una muy buena escuela de empresas que, pues como dices, son unos gigantes, creo que es algo que ayuda muchísimo a las startups. Hoy que estoy viendo pues, el tema de contratar nuevas personas para Propeller, etcétera, pues sí me gusta mucho que sí traigan por lo menos una experiencia de haber trabajado en un lugar donde hay procesos, donde hay reglas, donde hay normas, etcétera, porque al llegar aquí, pues sí es justamente decir, órale, todo el potencial que tienes es momento de sacarlo, pero con un orden. Porque si de por sí armar una empresa y empezar a generar procesos y empezar a institucionalizarla y todo es complicado, pues ahora imagínate sin tener una experiencia, ¿no? Lo haces como Dios te da a entender y probablemente haya unas mejores prácticas de cómo hacerlo. O sea, yo que vengo de la banca comercial, en donde justamente me dedicaba a buscar empresas que requerían créditos, obviamente a una escala mucho más grande, pues llego aquí y digo, oigan, es que esto yo lo hacía en el banco, nada más menos light o menos cool o menos, ya sabes, sin conocer emprendedores tan jóvenes o así. Entonces, definitivamente fue algo o es algo que a mí me gustaría recomendar, que no quieran brincar de un lado a otro tan rápido, hay que agarrar y absorber las bondades de cada uno para que sí, cuando llegues a un lugar y sean 4 personas, pues tú sí te ganes el puesto de un director porque sabes cómo hacer diferentes cosas y sabes cómo aportar diferentes cosas. Perfecto. Oye, Carla, para ir terminando, la última pregunta que les hacemos a todos los invitados es que nos digan sus 3 sís y 3 nos para los emprendedores. Es decir, 3 cosas que deben de hacer sí o sí y 3 cosas que deben de evitar como la peste. Sus 3 mandamientos y sus 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían tus consejos para los emprendedores? Pues mira, yo el primer sí que diría es
sí atrévete, sí vence tus miedos y sí capacítate fuera de lo que estás emprendiendo. O sea, tener tener la mente, el cuerpo y tu vida conectada en un mismo proyecto es muy complicado, ¿no? Y puede llegar a absorberte y volverte loco y hasta cerrarte diferentes visiones que puedas tener. Entonces, darte tiempo a ti, no dejar tus gustos y tener tu mente bien, bien clara es como tener un novio, ¿no? O sea, si tú estás ahí metido con tu exnovio y queriendo estar en la fiesta, pero a la vez querer tener una relación eh, sana, pues no va a pasar. Tienes que estar preparado para recibir y para dar lo mismo que tú quieres recibir y dar. Entonces es lo mismo que con un negocio. Si quieres dar y recibir a tu negocio y que te dé y tú recibas, tienes que estar listo. Entonces lo primero que haría es armoniza tu vida, aunque suene muy espiritual, pero sí, eso creo que es súper necesario. La segunda cosa es no dejen de estudiar. Todos los días salen cosas diferentes, todos los días hay casos de éxito diferentes, todos los días hay de dónde aprenderle a alguien más, cosas que nosotros no sabemos y que el estar leyendo, estudiando, investigando, pues te puede dar hasta justamente esa llavecita que te va a hacer cerrar todo lo que estás arrancando, ¿no? Entonces, definitivamente el estar muy, muy, muy consciente de lo que hay allá afuera y que te pueda hacer grande a ti es una de las cosas que también para mí es esencial. Y la tercera, escojan muy bien al equipo con el que quieren trabajar. El tema del management no es un juego. Cuando llegan con nosotros o con cualquier persona que quieren levantar capital o que buscan una alianza estratégica o que buscan algo para crecer su negocio, sí realmente nos fijamos en con quién lo vamos a hacer y por qué lo haríamos. Entonces, escoger un buen equipo es primordial para que muchas puertas se les abran. Entonces, no escojan al primero porque se rifó por su idea. Tienen que tener muy, muy buen management. Esos son como los 3 sís que aconsejaría o los 3 mandamientos o como me lo dijiste. Y los 3 nos es, bueno, el primero es nunca se den por vencidos. Nunca vayan a un tren a toda la velocidad y no se bajen de él, porque es muy, muy importante saber cuándo te tienes que bajar, respirar, verlo pasar y volver a subirte con una estrategia diferente. Eso es un aprendizaje que a mí me han dejado y que es muy, muy importante. La segunda cosa es, no dejen de hacer alianzas estratégicas. Chances también un sí, pero bueno, lo estoy poniendo de otro lado. Una alianza estratégica para un emprendedor es de las cosas más valiosas que van a poder lograr, probablemente a la par de levantar capital. O sea, hay muchísimas oportunidades para hacer cosas convenciendo a la otra persona que tu marca lo amerita o que tu empresa lo amerita, que se pueden dar muchísimas cosas realmente sin ponerle lana. Entonces, enfocarse en alianzas estratégicas para mí es una de las mayores cosas que definitivamente no se pueden dejar de hacer. Y la tercera, el tercer no, pues no dejen de visualizar a dónde quieren llegar. Porque cuando lo visualizan todas las mañanas, cuando todas las mañanas se marcan ese objetivo, va a llegar un punto que van a decir, no puedo creer, es más, no sé ni cómo le hice para llegar a este punto, pero lo logré y sí, me lo visualicé hace un año y no tenía ni idea cómo hacerlo, pero estaba tan consciente que lo iba a llegar a hacer, que lo llegan a hacer. Entonces, para mí, visualizar a dónde quieren llegar y no perder ese objetivo es primordial, así que no lo dejen de hacer. Perfecto. Oye, Carla, si alguien quisiera aplicar para usar su plataforma o mandar su vacante o simplemente enterarse más de lo que están haciendo ustedes y de las campañas que llevan, ¿cómo pueden enterarse un poquito más? Pues mira, nosotros en propeller.mx, propeller así como suena, sin ninguna doble letra ni nada, propeller.mx, que también nuestras redes sociales son propellermx, pueden seguirnos. Tratamos de ser muy cercanos a
a nuestros usuarios, a nuestros inversionistas, a los emprendedores y por ahí tienen todos los canales abiertos. También les dejo mi correo por cualquier cosa, es kj@propeller.mx. Definitivamente tenemos un área muy importante de relación con el inversionista, de customer happiness o customer service o como le queramos decir ahora, pero que sin duda alguna están dispuestos a apoyar y a resolver cualquier duda. Y dentro de Propeller también tenemos una sección en donde llenan un cuestionario para poder levantar capital con nosotros y poder nosotros arrancar un proceso para saber si jala o no, y si no jala, tengan por seguro que nunca les vamos a cerrar las puertas, al contrario, vamos a impulsarlos para que lleguen al nivel en el que nosotros podamos trabajar juntos. Perfecto. Oye, Carla, pues te quiero agradecer por la plática, espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Perfecto, Sebas, muchas gracias por siempre invitarnos. Nosotros encantados. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.